¿Cómo están? Les pido por favor se registren en la plataforma de asistencia. Profe, buenas tardes. Ya. Una preguntita, profe. El día de ayer no me he acordado de ponerme la asistencia. Voy a tener algún problema. Qué horror, Pero Leonel. no me acordé. No sé cómo, la verdad es que no sé cómo cambiar eso para, no sé cómo hacer, la verdad. Eh, Sé que estás aquí, Sí, de bueno, los primeritos. sí, sí. Cuando usted dijo era que se registren, yo recién me acordé. Pero yo Déjame puedo ver, ver si hay cómo justificar, no sé cómo hacer eso, pero déjame ver si ya, profe. Ya, gracias. ya. Bueno, mis queridos chicos, el día de ayer ah, habíamos dado tres de los modelos de cambio y que de alguna manera cada uno tiene unas pequeñas diferencias, pero en todo caso todos tienen eh, la, la necesidad, digamos, de cuando quieren hacer un proceso de cambio, de hacer un diagnóstico, de tener un programa claro, de utilizar diferentes herramientas para hacer este diagnóstico, de compartir los planes que se tienen para hacer un nuevo cambio, de hacer un seguimiento, de hacer un proceso de retroalimentación de las acciones, sobre las acciones positivas que se están dando en el cambio. De todas maneras, voy a hacerles un resumen. Y hoy vamos a hacer un análisis de caso, ¿ya? Siempre les pongo a hacer actividades que un poco les pongan a un desafío, ¿no? De cuánto de esto conocemos, qué nos ayuda lo mismo que nos ayuda a ver mm, la aplicación de este tipo de conocimientos, ¿ya? Entonces, voy a compartirles la, la presentación para iniciar. Un segundo. Entonces, chicos, perdón, hablamos. Entonces hablamos de ciertas etapas de desarrollo organizacional que debemos cumplir, tomando en cuenta, obviamente, todo lo que hemos estudiado dentro de un proceso de fundamento teórico, ¿no? Pero como les decía, las etapas más importantes y que debemos hacer es hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico planteado, como les decía, en evaluaciones, a través de entrevistas, a través de FODA, a través de encuestas, a través de un focus group, a través de análisis de documentos, ¿no? Que son los que nos permitirían tener la objetividad de tener una evaluación diagnóstica muy clara.
Luego de esta evaluación, como les decía, siempre hay que hacer un plan de acción. Y el plan de acción, como todo plan de acción, debe tener claramente, debe tener objetivos, debe tener actividades, debe tener recursos, debe tener el tiempo, debe tener el seguimiento, cómo vamos a hacer el seguimiento y cómo vamos a hacer o cómo vamos a evidenciar los indicadores de logro. Entonces, esto es algo que está planteado desde la necesidad de hacer un plan de acción. Cuando hablo de plan de acción, hablo de estos elementos que les acabo de decir. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan como elementos importantes para que ustedes vean cómo podrían hacer ustedes un plan de acción. Un segundo. Digamos que ustedes quieren hacer, porque a ustedes les va a tocar hacer ciertos planes de acción. Por lo general, en talento humano hacen planes de acción para mejorar el clima, para mejorar las relaciones interpersonales, dependiendo de las áreas que haya encontrado en el clima laboral. Entonces, un programa que podría manejarse o un formato, digamos, que podría manejarse, es así, ¿no? En donde ustedes hacen el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico a través ya de una encuesta. En este caso, dice aquí, se pudo detectar el 67.7 de los colaboradores se sienten motivados, eh, pero el 31% se encuentran desmotivados. A pesar de que puede ser un monto bajo de personas que están desmotivadas, se hace un plan de acción, ¿no? Se pone el objetivo a trabajar, las acciones que se van a hacer, los responsables, los recursos, el procedimiento que se va a dar para estas acciones, el tiempo, los indicadores y el seguimiento. Porque esto nos permite tener claridad en lo que se va a realizar. Entonces, estas son cosas que son muy importantes para que ustedes tengan eh, un, un plan clarísimo que se vaya a ejecutar. Todo proceso de cambio implica hacer un tipo de plan de acción, ¿cierto? Y debe ser clarísimo como las herramientas o como el formato que yo les acabo de dar, ¿ya? Es un formato que se lo puede utilizar en cualquier plan que ustedes puedan hacer. Pero a mí me interesa que ustedes tengan claro que hay estos elementos, ¿no? Como las características que están dentro de este programa. Entonces, cuando yo ya tengo el programa, el plan de acción, tengo ya este proceso en donde voy a evaluar el plan de acción o voy a hacer este seguimiento a través de las herramientas que ustedes utilicen como indicadores de logro. Y luego, nuevamente, vuelve a hacer un diagnóstico, por lo cual es un procedimiento cíclico que nosotros debemos. Entonces, diagnóstico y recolección de datos. Identificar los posibles problemas con el fin de establecer objetivos, prioridades para implementar soluciones que se tengan o que se necesiten. Debo hacer una planificación determinando el plan de acción y eliminar las barreras para la solución de determinados problemas, ¿no? Como les acabo de decir.
fase en la cual se selecciona la intervención más apropiada con el objetivo de eliminar la problemática organizacional o alcanzar objetivos en particular, ¿no es cierto? Entonces ya comienzo a implementar estas acciones que yo planteo en base a un plan de acción. Luego de este plan de acción que ya estoy implementando, siempre voy a tener que hacer una evaluación, un análisis de inventarios, de planes, de objetivos de la empresa, con el objetivo de modificarlos o mejorarlos. Por lo tanto, siempre va a haber un proceso como dinámico del cambio. El cambio organizacional es el proceso de adaptación y alteración que sufre la organización, los empleados, la tecnología que utiliza la empresa sea capaz de responder rápidamente a las demandas del entorno donde se desarrolla la actividad, que es importante que nosotros lo planteemos desde eso. ¿Sí? Entonces, es un procedimiento de adaptación a las diferentes cosas. Todo cambio, por mínimo que sea, siempre genera afectación a sus miembros, sea en sus roles o en el nivel de poder que se posee en el comportamiento frente a ciertos procesos. Por lo tanto, chicos, en esta parte siempre habrá una resistencia al cambio, siempre. Ya tenemos hoy día, ya tenemos ustedes qué modelo podemos implementar, que siempre va a haber, siempre va a haber estas tres características como mínimo en el proceso de cambio, que pueden ustedes inclusive adaptar con todas las herramientas que les había dado de los otros modelos, ¿no es cierto? Y siempre habrá esta resistencia al cambio. Vamos a ver, siempre les hago algo también que les plantee un poco cómo es el proceso de resistencia al cambio. ¿Ya? Entonces, hay un proceso de resistencia al cambio que es normal para todas las personas y todo eso. ¿Ya? Vamos. El ecuatoriano está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Qué es el cambio organizacional? El cambio organizacional Resistirse al cambio es natural, especialmente cuando se trata de eventos inesperados. Así como en la vida personal, las organizaciones y empresas afrontan procesos de transformación.
La gestión del cambio nos ayuda a analizar y trabajar con la resistencia al cambio en las organizaciones con modelos aplicables como es el caso de las etapas del proceso de duelo descrito por Kubler-Ross. Y es que cuando hay un cambio, en mayor o menor medida tenemos una sensación de pérdida y es importante que podamos reconocerles. Para entender cómo es que la resistencia se presenta a lo largo de un proceso de cambio, debemos conocer las etapas. Negación. No nos gusta que las cosas cambien, aunque digamos lo contrario. Es por eso que es común que siempre tratemos que las cosas vuelvan a la normalidad. Enojo y culpa. Una vez que se asume que las cosas no pueden volver a ser como antes, nos enojamos debido a las dificultades que implica un proceso de adaptación y probablemente tratemos de señalar a los culpables del cambio. Negociación. Comenzamos a tener un balanceo por parte de los receptores del cambio, es decir, se consideran los beneficios y se contraponen ante los retos que el proceso conlleva. Depresión y confusión. Este es el momento en el que empezaremos a extrañar lo que estaba antes y se manifestarán las inseguridades respecto a si la meta del cambio realmente vale la pena. Aceptación. Cuando se supera la caída en la curva es cuando por fin podemos hablar de un periodo de aceptación. Recuerda que esta fase no implica la total y plena asimilación del cambio. La aceptación. A ver, chicos, este modelo que les acabamos de ver en el video, es un modelo que está relacionado con este proceso de luto que todos tenemos cuando hay un cambio en nuestra vida. Y pasa exactamente en las empresas, ¿no? La primera parte es esta negación, es decir, el plantearnos desde esta posibilidad de no querer, como de resistir, no quiero, de negación de este proceso de cambio. Luego, como plantean claramente aquí, hay un periodo de enojo, de molestia, de malestar, no quiero, y presenta una clara evidencia del comportamiento de esta resistencia, que es el momento más difícil del proceso. Por lo tanto, cuando estemos en este proceso de cambio, se espera eso de los colaboradores. O sea, no se espera que todos digan, bueno, vamos a hacer un cambio y ya estén como que dispuestos a ellos. Habrán algunos que sí y otros que no. Este es un proceso normal, un proceso psicológico normal en todo ser humano. La negociación está en esta parte donde ya se pueden ver beneficios. Por eso es que en algunos de los modelos que hemos analizado, lo que se trata es de crear un ambiente en donde haya menos impacto en esta parte. Por eso es que, por ejemplo, cuando Kotter hace esto de crear esta necesidad de urgencia, en donde da a conocer el por qué se van a dar el cambio, cuáles son los beneficios del cambio, cómo va a estar usted acompañado en ese proceso de capacitación, cuáles son los beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. Estos elementos que dan información a los colaboradores bajan el nivel de angustia, bajan el nivel de enojo y hay más bien esta visión de beneficios y desafíos que puede tener la situación de cambio para mí, porque los seres humanos planteamos en primera instancia nuestras necesidades, que es lógico esperar de eso. Y luego viene esta parte de depresión, porque te dicen ya no me queda más, ya está todo el proceso y me toca, me pongo triste, tengo que hacer esto y comienzo como que ya a ponerme triste, pero también a este proceso de aceptación. Acepto que debe haber un cambio y acepto que tengo que aprender. No me queda alternativa. Todo este proceso es distinto en cada uno de nosotros. Hay gente que tiene mayor probabilidades o mayores estrategias de adaptación por las mismas capacidades que tienen ellos en cuanto, dependiendo del tipo de cambio que se esté dando, ¿no?
Si es un cambio en donde yo tengo habilidades o tengo más conocimientos, se me hace más fácil y me resisto menos. Pero todo proceso de aprendizaje implica esta situación de miedo, ¿no? Esta situación de enojo, de negación. Y luego hay este proceso de aceptación, que es donde ya la gente comienza a tener mayor disposición a este proceso de cambio, ¿ya? Siempre, chicos, siempre uno tiene que identificar y lo que tiene que ayudar es más bien que estos procesos psicológicos más bien sean rápidos, ¿no? Que no se queden estancados. Y ahí está también esta parte que en Kotler decía eliminar obstáculos. Eliminar obstáculos está relacionado con eliminar, no eliminar, sino ubicar a las personas que tienen mayor dificultad para hacer este proceso de cambio o que este proceso de cambio es más lento para ellos. Y ayudarles a través de esto, ¿no? De la información, de la comunicación, de la capacitación, de estar cercanos, que se sienten acompañados, que sientan que no hay esta situación inclusive de riesgo de pérdida de su trabajo. Es una de las cosas que más angustia a los colaboradores. Ahí es el trabajo de ustedes como talento humano. Si no están como talento humano, acompañando, comunicando, eh, eh, inclusive dando soporte hasta emocional, que hay gente que va, no sé, donde nosotros, a ver, gente que va a las oficinas y lloran y dicen, es que yo no puedo, es que realmente yo voy a renunciar porque no puedo, me cuesta muchísimo y esto es necesario acompañar. Y que no haya esa posición nuestra como de qué mala actitud del colaborador, sino más bien de entendimiento, de empatía frente a lo que está viviendo el colaborador. Es un trabajo de sostenimiento muy fuerte lo que hace el talento humano. Al menos esa sería la función, ¿no? El dar aliento, el sostener a los colaboradores a que pasen situaciones que son complicadas para ellos, especialmente cuando hay situaciones de cambio. ¿Sí? Adaptación significa asumir las nuevas circunstancias y estar dispuesto a vivir con estas. Siempre debes considerar que la curva del cambio puede variar en medida del impacto que éste puede tener en la vida personal y profesional de los involucrados. Por ello, es fundamental conocer estas etapas para apoyar a nuestros equipos durante todo el proceso. ¿Te gustó el contenido de este? De acuerdo, chicos. Este proceso de cambio, estas situaciones de cambio y de etapas psicológicas del cambio, siempre los vamos a tener. Y los tenemos en nuestra vida, en nuestra propia vida. Siempre que hay un cambio, siempre que hay una alteración, siempre pasa eso. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Para obtener el éxito en los momentos de cambio de una organización, en primer lugar se debe realizar un proceso de reflexión sobre los posibles problemas que implican la implementación y prever acciones de contingencia para minimizar, como estos, ¿no? El conocer que va a ser este proceso psicológico de cambio de los colaboradores. De tal manera que los colaboradores vayan asimilando y empoderándose en cada una de las fases y por fin generar una cultura hacia, hacia buscar esa posición positiva de aceptación, de adaptación al cambio que implica las demandas del entorno, ¿no? Esas son las características del cambio organizacional. Estas características están relacionadas con estas técnicas basadas en el crecimiento y en la reestructuración de una empresa. Toda organización tiene la necesidad de estar preparado para innovar en todas las áreas y pueden ser aplicadas de forma o en departamentos o en toda la compañía. Los cambios no son solo de carácter operativo, como les decía, no son solamente de procedimientos y de situaciones operativas, sino también se aplican en cuanto a valores, en cuanto a esta forma de conducción de la organización, en cuanto a ayudar
a que la conducta de los colaboradores sea de colaboración y se sientan parte de la empresa, ¿no? Como esto que les presentaba, hacer un programa de cambio en cuanto a la motivación que la empresa tenga con los colaboradores. Estos cambios no siempre son bien aceptados por todos los involucrados, ¿no? Quieren siempre, hay esta posición de resistencia como lo que acabamos de ver. Los cambios pueden ser también, como ayer veíamos, pueden ser cambios que son evolutivos, ¿no es cierto? Gradualmente se van dando los cambios. Hay un proceso evolutivo. Y hay otros cambios que pueden ser totalmente radicales, es decir, de la noche a la mañana hay cambios que no estuvieron previstos, pero que tuvimos de adaptarnos en base a tomar en cuenta estas fuerzas internas y externas que implican el tener que realizar estos cambios. Las fuerzas internas pertenecen al interior de la organización y crean una necesidad de cambio organizacional para realizar una modificación en la estructura del comportamiento, ¿no? Son cosas internas, por ejemplo, lo que les decía, el volver a estructurar una empresa, el hacer procesos distintos, el hacer un cambio a nivel tecnológico, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos cambios, estas situaciones internas, hacen que se tenga que hacer cambios que están tomados en cuenta por situaciones de fuerzas internas, ¿no? Y entonces se tiene que hacer estos cambios. Por ejemplo, cambios en los objetivos y metas, en los ajustes de las estrategias, en la cultura organizacional, en las políticas internas, en las mejoras de calidad, en la incorporación de tecnología. Creo que una de las cosas que más ha afectado en este tiempo y que hemos tenido es esta parte de la tecnología, ¿no es cierto? Cómo a nivel interno hay esta necesidad de cambio. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de cambio que se ha dado en las empresas en las que ustedes han trabajado? Que son una respuesta de factores internos. Alexandra, ¿usted trabaja? Alexandra. Sí, profe. ¿En dónde trabaja usted? Yo soy docente de inglés en una institución particular. Sí, miren, ¿quién ha hecho cambios en su empresa? ¿Qué tipo de cambios? Bueno, es una escuela pequeña, pero en sí, por ejemplo, ahora se trabaja por áreas, porque antes había, digamos, menos personal. Ahora hay más, entonces se trabaja por las diferentes áreas. em, bueno, las áreas especiales, que somos de las materias especiales, y también por los niveles de educación preparatoria, básica. Entonces, esos cambios ha habido ahora. Entonces, es como que hay mayor comunicación entre los compañeros, porque en mi caso yo trabajo con los más pequeños, pero entonces a veces no hay tanta comunicación con los que trabajan con los grados superiores. Entonces, esos cambios se implementó desde este año escolar, que ya se hizo, como decir, ya más normal la presencialidad, porque antes, como estábamos 2 años en virtual, sí fue un poquito más complicado. Y también otro cambio es que también como decir, se implementó el área del talento humano, o sea, y las personas también en este proceso que trabajan conjuntamente con la directora para lo que es para nuevos profesores. Entonces, ese también fue un cambio. ¿Cómo fue con la de la tecnología con ustedes y el cambio que tuvimos que hacer de la noche a la mañana? ¿No? Que fue un cambio de tipo, bueno, fue a factores también externos, ¿no? Pero que implicaba un cambio a nivel interno fuerte. ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué tanto fue? O sea, no nos quedó más que aceptar, ¿no? Y no nos quedó más que aprender. Y eso implicó cambios a nivel de todos, ¿no? Tanto de las personas que reciben el beneficio que dan los chicos, como nosotros como profesores. ¿Y qué tal fue el cambio? ¿Se adaptaron? ¿Les costó? ¿Sufrieron este proceso que les digo de negación, de aceptación? ¿Tú sentiste esa curva emocional en cuanto a los cambios?
Sí, claro, profe, porque como se dice, fue de un rato al otro. Estábamos yendo en lo presencial, lo normal, y de un rato al otro, pues fue ya que nos tocó ya quedarnos en casa y empezar la educación virtual porque no se podía quedar ahí. Entonces, al principio sí fue complicado en forma personal, pues aprender el manejo de la plataforma Zoom. Entonces sí, por más que nos daban capacitaciones y charlas, pero como todo era virtual, entonces se complicó igual para los padres de familia y para los niños en sí, aunque ellos saben mucho de la tecnología, pero no es lo mismo estar con ellos ahí en forma presencial. Entonces, sí, yo creo que a todos nos afectó el cambio, digamos, en esta forma, pero se fue aprendiendo, uno se fue capacitando, de parte de la institución, pues había capacitaciones constantes y también de parte de la dirección. O sea, en mi escuela es bueno porque la directora siempre está muy preocupada y pendiente. Entonces siempre buscaba las formas para capacitarnos a nosotros y para poder llegar, ¿no? A los niños y a los padres de familia, porque como digo, fue un cambio que nos tocó obligado. Y ya se pasó así los 2 años, pero yo creo que sí fue, ya después, ya como que se cogió el tino, ¿no? De las clases. Y sí fue bueno también porque con la tecnología, en mi caso, ¿no? Al trabajar con niños hay que ser bastante recursivos, Sí, porque ellos, si no se les pasa canciones, bailes, todas esas cosas, ellos se aburren. se aburre. Entonces toca buscar esos recursos y en el internet, pues, y con estas cosas de la gamificación en la educación, fue bueno, porque se utilizó muchos recursos. Se les enseñaba el vocabulario en inglés a través de juegos. Claro. Entonces, eso les ha quedado, porque ahora, a pesar de estar ya en lo presencial, se continúa trabajando con plataformas. Así Entonces se les envía es. tareas a la casa y se utiliza, como le digo, mucho la gamificación. Entonces, y en la escuela igual, como hay los recursos de la computadora, el proyector, entonces ellos ya estaban acostumbrados a esto y eso es algo que se queda, porque ya no se puede Eso, volver a como era antes. exacto, Entonces, eso ha sido se una de debe las, utilizar esto. esa ha sido una de las cosas positivas que nos decían, ¿no? El que dar este cambio se quedó para siempre. Y si no, no tendríamos esta posibilidad ahorita que ustedes estén en casa. Les aseguro que si no había la pandemia, no hubiese habido. Segurísimo que no podía, porque hubiesen estado sentaditos ahí en el instituto y yo también ahí, corriendo después de todo, muriéndonos de frío. No sé. Hay cosas beneficiosas y otras que no. Nunca funcionará. Yo creo que reemplazará este mirarnos, el conversar, el hacer otro tipo de situaciones que también ayudan a esta parte de socialización que es importante entre los seres humanos. Entonces también les decía que obedece a factores internos y a factores externos, ¿no? ¿Cuáles son los factores externos? Son las fuerzas ajenas a la organización que sugieren un fuerte cambio en ella. Ante estas fuerzas, los gerentes deben hacer este proceso de cambio, ¿no es cierto? Y estas son estas fuerzas externas que hacen que determinemos unos cambios. ¿Cuáles son estas fuerzas externas? ¿No? Necesidades en base a culturas, en dónde estoy, de acuerdo a la cultura en donde estoy, a las cuestiones externas, debo hacer ciertos cambios de atención a ellos. La economía del país, la parte ecológica, ¿no? Los cambios que se dan a nivel global, la tecnología, la parte política, las situaciones legales. Siempre todos estos elementos externos hacen que cambie nuestra forma de enfrentar las organizaciones, ¿no? Las situaciones de la organización. Los cambios que se dan son necesarios para que podamos hacer estos ajustes
a nivel de interno, ¿no? Interno, porque siempre va a ser los cambios a nivel interno, pero son elementos internos y externos que hacen que cambie. Y esto que les decía, la resistencia al cambio que ya hemos visto, ¿no? La resistencia al cambio empieza a realizar esto que les decía, los cuestionamientos, ¿no? Respecto al proceso, de actitudes agresivas, negativas, se empiezan a cuestionar el por qué y para qué el cambio, se da cuenta de que la gente no ha recibido suficiente información, por ejemplo, no se ha realizado las fases de concientización de información, que estaba lo que les decía en primera instancia con Popper, ¿no? Dar toda la información de lo que va a pasar y con eso uno se queda como más tranquilo. No se interesan por conocer las propuestas del cambio, muestran apatía ante las propuestas planteadas por los directivos. Esa es una de las cosas que en principio sí se ve como una actitud negativa, ¿no? Empieza a haber un retraso en la presentación de trabajos, a pesar de haberles capacitado y preparado para el cambio, siguen con la misma rutina en sus procesos, porque los seres humanos nos cuesta un montón cambiar. Expresan siempre quejas, miedos recurrentemente sobre el esfuerzo y los riesgos que implica hacer los cambios, enfrentan frente a los beneficios que de pronto no alcanzan a dimensionar, ¿no? Empiezan a desacreditar el proceso. Yo creo que todos hemos estado en ese proceso. Recuerdo ahorita que hablábamos con Alexandra de lo que pasó a nivel institucional y con la educación, cuando ya regresamos a presencial, fue una cosa que todos también no querían regresar y había una resistencia al cambio. Hay niños que inclusive el año pasado casi todos pasaron nuevamente en virtual porque no querían salir de su casa. Hubo una resistencia súper fuerte para regresar. Ahora, cuando ya hubo nuevamente este cambio, ahora los chicos como que están ya más atrás, ¿no? Hay esta resistencia. El factor más influyente en la resistencia del cambio es el humano, obviamente, en donde se intervienen las emociones que pasan también por el proceso hasta llegar a la aceptación que hemos visto. En la gran mayoría de casos, esta fase se manifiesta de la siguiente manera. Causa general resistencia, la resistencia al cambio, conocimiento, capacidad de integración, capacidad de gestionar los conflictos, el autocontrol es algo que es importante que se trabaje con ellos, la empatía, la capacidad de organización y el autoaprendizaje. Estas son las cosas que generan la resistencia al cambio. Pero si lo ponen en positivo, son las cosas que también ayudan al proceso de cambio. Estas capacidades o estas características que necesitamos. Y sobre todo el autoaprendizaje. Es uno de los elementos que para mí, como yo les decía en principio, ¿se acuerdan que les decía? Una de las cosas que debemos promover en nuestros colaboradores es el aprendizaje, el desaprendizaje, ¿no es cierto? Y el aprendizaje, el desaprender y el reaprender. Vuelvo a aprender algo que ya sabía y que hay nuevos cambios inmediatos que son los que determinará que yo tenga que hacer procesos de cambio, ¿sí? ¿Cuáles son las propuestas para minimizar esa resistencia al cambio, ¿no? Esta necesidad de sentido del cambio, altos niveles de transparencia en la información, por favor, que es lo que estaba diciendo, un liderazgo innovador, un apoyo de la dirección general, el apoyo y capacitación constante, la participación de los colaboradores, la presentación de los beneficios del cambio, la motivación para autogestionar este proceso de cambio. Todo cambio debe ser planificado, lo que permite que el proceso sea ordenado y que los individuos se preparen para participar en este proceso. Esto creo que es lo más importante de este proceso de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que les cuesta, lo que les da mucho miedo, ¿no? Estas amenazas que están relacionadas con amenazas de cambiar su estatus, de perder el trabajo,
de la redistribución que puede también haber en el trabajo, del miedo al fracaso y la resistencia, del miedo a las nuevas experiencias que deben enfrentar, la poca flexibilidad de la organización, el aumento o disminución de personal, que es una de las cosas que más angustia a los colaboradores, ¿sí? Entonces, yo creo que está claro esto de cómo se da el proceso de resistencia y qué herramientas nos pueden servir para trabajar en cuanto a disminuir este sistema de resistencia. ¿De acuerdo? Estamos chiquillos. Sí, profe. Vamos a hacer un análisis de caso. Yo sé que esto implica un poco más de trabajo, de análisis, pero nos toca hacer, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, esperen un segundo. En este momento, les voy a subir a la plataforma un documento. Ese documento en el tema 2 les voy a subir un documento. Quiero que abran ese documento y vayan a el caso número 4. Entonces, les subo el documento. Este se llama ejercicios de desarrollo.
En la segunda parte, allí está, esto les voy a compartir para que ustedes vean. En esta parte, en el segundo tema, en la parte inferior, ahí está ejercicios de desarrollo organizacional. Ustedes van a abrir ese ejercicio de desarrollo organizacional y van a ir ya me están abriendo todos. Van a ir al ejercicio 4, que dice teorías y modelos del cambio planificado. Receta para una gerencia. Vamos acá. Aquí, chicos. Ejercicio 4, teorías y modelos del cambio planificado. Receta para una gerencia. Aquí está el instructivo. Aquí está la lectura. Y lo que se espera que ustedes hagan. Dice, lectura, receta para una gerencia inteligente. Detecta las características prácticas del líder valioso. ¿Cuáles son las características prácticas de este líder valioso? Las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas que afectan el cambio. ¿A qué teoría o modelo se refiere este de las fuerzas impulsoras y restrictivas, chicos? ¿Ah? ¿Qué modelo? Lewin De Cutter. Lewin, Es la de Lewin, profe. Lewin, de Kurt. Ustedes tienen que ubicar cuáles son las fuerzas impulsoras y restrictivas que afectan el cambio de las respectivas etapas de descongelamiento y movimiento, el cambio en sí y recongelamiento. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver al analizar este texto, ubicar esto que les digo. ¿De acuerdo? Entonces, van al caso número 4 y vamos a analizar esta empresa. Es lo que vamos a hacer un poco en la vida práctica. Vamos a analizar la situación de una empresa y vamos a determinar cuál es la situación actual, cuáles son las dificultades que se presentan, las cosas positivas, digamos, y las cosas que restringen el proceso de desarrollo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, les voy a dar para esto 20 minutos, ¿ya? Vamos a hacer grupos de 4 y 5 personas. Yo sé que algunos tienen ahí el dispositivo, ahí los que están con 2 dispositivos ya les pongo en uno solo, ¿ya? Profe, disculpe, hay que hacer alguna presentación, algo así, del Eh, trabajo. sí, pero más que una presentación, un texto ubicando lo que les piden ahí en las instrucciones. Ah, ya. ¿En texto, en Word nomás? Sí, O en Word, no presentación. Ya, gracias. Ya les voy a poner el mensaje en el Zoom.
Lionel. Ya, profe, una preguntita. ¿Cómo le hacemos del trabajo este? En Word, leen el texto, analizan el texto y siguen las instrucciones que les pide el análisis de esta situación, ¿ya? Y lo hacen en Word. Ya, profe, ¿eso luego hay que subir a la plataforma o solamente hay que exponer o qué? Luego exponemos para ver, hacemos el análisis entre todos y le subimos a la plataforma. Ya, profe, gracias. Las instrucciones son las dos que están ahí, dice Sí, características y prácticas de exacto, líder valioso. exacto. Ya, ya. ¿Qué pasó, David? David.
¿En qué grupo estaba David? Buenas noches, discúlpeme, yo ahorita recién estaba manejando y acabé de llegar a la casa y veo que ¿Qué grupo abrió estaba los David? grupos. ¿En qué grupo? Estaba en el grupo número 1, Inge Porter. Ya. Ya mismo ya se conectó la profe. ¿Qué dicen, chicos? Profe, una consulta. En la pregunta 2, súbele por favor. Dice fuerzas impulsadoras. Eso es lo que dijo que había que analizar. A ver, ¿Cuáles son las no, que impulsan o que son positivas, digamos, en la empresa o en esta situación y cuáles son las respectivas? ya. Y algo más nos dijo que hagamos, profe. Parece que lo escuché. Sí, ahí mismo está, analizar las características del líder. Ya. Entonces solo las dos, profe. Las dos. Ya, ya, profe, gracias. Chicos,
Profe, por preguntarle, profe, ya estábamos, perdón, profe, ya estábamos analizando el caso. Profe, ¿tenemos que hacer un Word o un PowerPoint Word, o es solo analizar? en Word. Ya, ya, profe, muchas gracias. Eso tenemos la duda. Gracias. Bueno, queridos chicos, ¿cómo les fue? Es súper sencillo, pero yo creo que es muy bueno un poco analizar cómo influye tanto estos liderazgos, ¿no? Y cómo es la posición que se plantea
dentro de este análisis, sobre todo tomando este modelo que plantea Curie. Primer grupo, expónganme qué encontraron ahí, tomando en cuenta las dos preguntas que necesitamos resolver, ¿no? Vamos, chicos. Ya, profe. Un minutito. Una maravilla trabajar con ustedes. Dale. Ya le paso, profe. Denme un minutito que porque solo estaba poniéndole los literales para que mis compañeros puedan exponer. Ya, chévere. Solo le pongo los literales y ya le paso. Un minutito. Justo. Ya. Sí. Ya, ya, profe. Falta darle los detox, pero ya está. Ya, profe. Ya. A ver. Ya, compañeros, pueden empezar, por favor. Vamos, chicos. Inge, buenas noches, compañeros, buenas noches. Somos del grupo número 1 y les vamos a empezar hablando sobre las características y prácticas del líder valioso. Una de las primeras características que tenemos en este punto son los líderes deben y pueden tomar decisiones de cambio antes de los errores, antes que se cometan los errores. La segunda sería las buenas actitudes, responsabilidad y comunicación alcanzarán los resultados de una buena organización. Un líder debe transmitir una imagen positiva para generar cambios positivos. El líder debe comunicar la misión y visión de la empresa a los colaboradores de su equipo y resolver situaciones imprevistas en la organización. Un líder positivo hará que cada colaborador se identifique con la misión y visión de la empresa. Los líderes deben tener una organización adecuada para poder trabajar en equipo con la filosofía de aprender y mejorar la vida de los demás. A continuación, mi compañera. Ya, les vamos a hablar sobre el segundo punto, que son las fuerzas impulsoras y fuerzas receptivas que afectan al cambio en las respectivas etapas. Ya, en este caso la primera es que se presenta el principio de un decremento de la productividad porque no se puede acoplar a la persona. La segunda dice, el cambio en sí se puede presentar al aumentar la productividad, ya que es más fácil al sujeto de cambio asimilar a los cambios. Consideramos que en las 3 etapas de congelamiento, movimiento y recongelamiento existen los siguientes indicadores o factores de cambio que no permiten avanzar. Las fuerzas impulsadoras son, detectamos que es una de ellas el programa de capacitación, y las fuerzas restrictivas son los malos hábitos del líder, irresponsabilidad, arrogancia y egoísmo. Muchas gracias. Sí, ¿no? De acuerdo a la exposición, al texto, las características del líder, esta falta de información, esta actitud del líder, eran las fuerzas que impedían un poco este proceso de cambio y sostenimiento en la empresa. El grupo 2, veamos cómo lo tiene. Alison, ¿podrías compartirle la pantalla, por favor, a la profe? Sí, a mí ya ahorita. ¿Ahí ya pueden ver? Sí. Pásale un poquito, por favor. Ya, listo. ¿Ahí? Sí, ya, profe. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Alison Proaño, Dayana Constante, Israel y Carolina Ardoiza. Y mi persona, Jocelyn Barra. Nosotros hemos encontrado las características como un buen líder debe tener un alto compromiso y comunicación.
debe compartir los conocimientos que él ya tiene a sus trabajadores. Un buen líder siempre debe buscar un buen desarrollo en equipo. Debe demostrar habilidades que tiene para ayudar a resolver problemas dentro de la organización. A continuación, mi compañera Alison. Proseguimos con las características que también pueden ser promover el pensamiento estratégico, motivar a su equipo de trabajo para alcanzar igualmente propósitos y metas, se encarga de tomar las mejores decisiones, interactúa con todos los miembros del equipo como iguales independientemente del puesto. A continuación, mis compañeras. Las fuerzas impulsadoras que nosotros encontramos son los programas de capacitación que daría la empresa al personal. También ofrecer un buen ambiente laboral, tener charlas motivacionales, si es posible también darles un incentivo económico y siempre motivar el trabajo en equipo. A continuación, mi compañera Dayana. En fuerzas restrictivas hablamos acerca de la falta de comunicación que existe entre un líder y los trabajadores. Si no hay una buena comunicación por parte de él, pues el equipo no viene a dar frutos ni se tiene esa comunicación directa. La falta de respeto, si existe esa falta de respeto de los trabajadores hacia el líder, y de igual manera, o sea, tampoco fluye la manera de trabajar o de interactuar en equipo. La falta de empatía igual tiene que ver mucho, los malos hábitos y la falta de desempeño. Si no hay un buen desempeño o un buen compromiso en la parte de trabajo, pues la empresa no surge y no sale a flote con todas las metas propuestas en el trabajo. Gracias. En este caso se plantea mucho estos comportamientos, especialmente del líder, ¿no? El líder no tiene una buena comunicación, no es empático, tiene malos hábitos en cuanto a la falta de responsabilidad, a su mala actitud, digamos, ¿no es cierto? Y esas son las cosas que no están permitiendo un crecimiento para llegar a un proceso de cambio también. Sí, profe, igual le iba a decir que un líder es el que ayuda, apoya a sus compañeros o trabajadores, y que se diferencia bastante de un jefe que es el que da solo órdenes. Ajá. Entonces, lo que habíamos planteado dentro del análisis es esta falta de trabajo, de responsabilidad, como les decía, del CEO, que es el líder, digamos, de la empresa, ¿no? Inclusive ahí flexionan a Fred Kotman, autor del libro Management, que comenta que detrás de la problemática de negocios de una empresa subyace un problema humano, ¿no? Entonces, miren cómo centra el problema en la falta de manejo en las relaciones humanas. Y es sobre las dimensiones de la gente donde se debe trabajar, basándose en los principios éticos con un compromiso práctico o pragmático que ayude a las compañías a ser más efectivas y mejorar la rentabilidad de sus operaciones, su productividad y sus indicadores principales. Por lo tanto, en esta lectura plantean la importancia del manejo de las relaciones interpersonales, básicamente entre el líder y el talento humano de la empresa. Esta es una de las fuerzas más bien inhibidoras en cuanto a la empresa, las que no activan este proceso de productividad. Los líderes deben hacer una mejora en cuanto a la toma de decisiones, ya que se puede constituir, dice, en un error que puede costarles la empresa, y el reflejo es mayor cuando no hay una organización adecuada ni un orden. Así que los demás, así dice, trabajar en equipo con una filosofía de aprender y mejorar la vida de los demás,
y no a costa de los demás. Es una forma de hacer negocios y convertirte en una fuerza sólida. Por lo tanto, lo que quería es que saquen de aquí. ¿Cuál es la fuerza impulsadora? Por ejemplo, aquí, el dar el impulso al trabajo en equipo como una filosofía de aprendizaje y tenedora de vida. Eso puede constituirse en una fuerza impulsadora de una empresa, ¿sí? Igual aquí plantea que los directivos deben tomar en cuenta que el mercado es un mecanismo que orienta el interés propio hacia la satisfacción de la utilidad ajena. Es decir, si yo puedo hacer este proceso de trabajo para el mercado, que la satisfacción esté en el mercado, ¿no? En los clientes y en estas pequeñas transformaciones que se tiene que dar en beneficio de los clientes externos. Por lo tanto, también es una fuerza que debemos tomar en cuenta, que impulse el trabajo a satisfacer las necesidades del cliente. En esencial, dice, los principales desafíos que enfrentan las organizaciones no son solamente técnicos. Los factores determinantes de la superioridad en el mercado son fundamentalmente humanos. Los enemigos de la productividad son aquellas personas que les falta responsabilidad, discuten lo indiscutible y cumplen con la negación. Es decir, cuestionan algo para destruir al otro. Estas son otra de las fuerzas más bien restrictivas. La idea era sacar de todo esto cuáles son las fuerzas que impiden este proceso de cambio, ¿cierto? No decide cualquier cosa, sino en base a la lectura. Entonces, las fuerzas restrictivas en la realidad y estas que se presentan en este caso son cosas que nos pasan en general. Si no tenemos en cuenta que más allá que una situación técnica en las empresas, hay una situación fundamentalmente humana que debemos trabajar, ¿ya? Por lo tanto, una fuerza que no ayuda o que no impulsa, digamos, el cambio en el caso tomando en cuenta las fuerzas restrictivas que habla Kurt Lewin, es esta falta de darse cuenta que lo más importante es el trabajo con el ser humano, con los colaboradores, ¿de acuerdo? Y dar importancia a veces a lo técnico. Entonces, de aquí podrían sacar todos esos elementos de fuerzas impulsadoras y fuerzas restrictivas. Otra de las fuerzas restrictivas es esta forma de respuesta de líder, ¿no? Y eso que también le planteaba ahí, el líder no toma en cuenta la necesidad de los clientes. Es una fuerza restrictiva. Si yo no me doy cuenta de que el cliente necesita una buena atención, que necesita qué tipo de productos necesita, es una fuerza restrictiva. No va a ayudar al proceso de cambio y de mejora de las empresas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, todas estas cosas teníamos que ver en base a la lectura. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta lectura nos lleva a ver en qué medida nosotros también a veces tenemos malos hábitos. Los hábitos del líder, ¿no? Se convierten en el enemigo de la productividad y genera falta de compromiso y efectividad en el desempeño de su trabajo. Por lo tanto, otra de las fuerzas restrictivas es malos hábitos de los líderes. Esta falta de actitud de responsabilidad, de arrogancia, de egoísmo, que genera conflicto, falta de compromiso de comunicación. Esto se constituye en una fuerza restrictiva, en una amenaza para la supervivencia de una empresa. Los equipos y sobre todo los resultados financieros y de la organización están determinados por el líder. Entonces, ¿qué tipo de líderes? Porque ustedes son líderes también. Ustedes son líderes de un equipo de talento humano, o pueden ser parte del talento. El talento humano es el que debe tener todas estas posiciones de imagen de lo que decimos, ¿no? Al contrario de lo que está ahí, de responsabilidad, de productividad,
de servicio y de servicio en el caso de ustedes a los colaboradores, ¿no? Entonces, si no tienen eso, se convierte en una amenaza, ¿sí? Otra de las cosas decían, de ahí que algunas compañías hayan iniciado los programas de capacitación para mejorar su productividad y eficacia. Sin embargo, diversos estudios revelan que esos malos hábitos muchas veces son reflejos de la irresponsabilidad que se observa en el desempeño de algunos líderes entre sus trabajadores. Es un patrón de conducta que se repite. La solución es ubicarlas, invertir en lo que se conoce como gerencia inteligente y transformar esas actitudes para lograr un desempeño exitoso. Por lo tanto, las empresas en la actualidad deben invertir en los líderes, en capacitar a los líderes, en saber cómo comunicar, en tener cada vez la posibilidad de que estos líderes manejen herramientas hasta psicológicas de manejo con las personas. Es fundamental. Entonces, les había planteado este análisis de caso porque creo que corresponde muchísimo a nuestra necesidad de saber que el liderazgo influye de manera determinante en la productividad y en el desempeño de los colaboradores. ¿De acuerdo a ustedes o no? ¿Creen entonces que el liderazgo funciona de esa manera? Que es una fuerza restrictiva cuando es negativa y no impulsadora. Que las empresas deben dar importancia a esa capacitación, porque a veces los líderes son los que mandan y nada más, ¿no? Y no se da la importancia en el trabajo, en la formación de ellos. De hecho, una de las cosas que en algún momento planteaba una de las monografías planteaba la necesidad del cambio en cuanto al comportamiento del líder, haciendo análisis del tipo de liderazgo que se planteaba dentro de la empresa y cómo hacer, e hizo todo un programa de cambio, ¿no? Cómo trabajar con el líder para hacer una transformación de la empresa en base a los cambios que pueden tener el líder de la empresa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Esa era la esencia del análisis que ustedes tenían. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues voy a hacer que todos hablen. Hoy van a hablar todos para terminar. Es que sí es verdad, profe. Porque cuando no nos toman en cuenta, cuando somos colaboradores y no toman en cuenta las decisiones y el jefe, porque no podemos decir líder, se encarga él solito de hacer las cosas, no avanza, porque también hay ese resentimiento, ¿no? Que uno no se siente parte de, cuando se supone que como jefe debe ser un líder e impulsarnos a nosotros a mejorar y a decirnos qué pasa, qué es lo que falta, qué es lo que sobra, pero cuando toma la decisión una sola persona es muy difícil. Muy difícil, profe. Y sobre todo ese liderazgo que no tiene comunicación, que es responsable, que tiene una mala actitud, ¿no? O sea, lo que hace es más bien dañar la productividad. Y eso es una realidad. Hace tiempos uno de los chicos que participaron en esto decía, es increíble cómo influye el líder. Nosotros llegó un líder, decía, y nos trataba solo de malas palabras. Era una empresa solo de hombres. Al poco tiempo todos nos insultábamos. Todos hablábamos para las palabras, porque era como que das la puerta abierta a que ese tipo de trato violento se constituya en una cultura. La cultura está determinada por conductas que están relacionadas directamente con el tipo de liderazgo que se maneja. Y es una realidad. Entonces, miren la importancia de eso dentro de los cambios que tenemos que hacer. Los cambios no son, y se plantea en la lectura, ¿no? Los cambios no son solamente técnicos, son sobre todo humanos, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué dices, Ricardo? Profe, yo tengo una duda. O sea, bueno, sí, hablamos del papel importante que tiene el líder y obviamente desde el inicio de la carrera nos dijeron la importancia que es ser líder en la parte de la gestión del talento humano. Pero, o sea,
bueno, no sé, no, hay cuestiones en las que, o hay aspectos o actividades en las que las decisiones del líder deben ser solo tomadas por él mismo, pero ahí es cuando existe esta confusión con los colaboradores de que creen que el líder es arrogante o que creen que el líder se las sabe todas, pero yo leí una vez en un artículo de revista que el líder tiene que estar empapado de todo para poder tomar esas decisiones con mucha más solvencia y tratar de no cometer errores. Obviamente tomando en cuenta las opiniones de su grupo y de sus colaboradores. Pero al fin y al cabo el que toma la decisión es el líder. O sea, lo que yo más o menos mi incógnita es, debería practicarse diferentes tipos de liderazgo por las diferentes situaciones en las que se maneja una organización, o lo que está puesto en la lectura que nos hizo analizar es lo que se tiene que tener como que base, o sea, en base para manejar un buen liderazgo y un buen cambio organizacional. Em, a ver, yo creo que cada vez se habla de liderazgo más bien como plan, en donde no solamente el líder sea el que toma la decisión total sobre una situación, sino el que ayude a que todos sean parte de las soluciones. Si hay un problema técnico, ¿en qué medida yo me puedo tomar una decisión de tipo técnico? Yo tengo que escuchar a los técnicos que me dan la posibilidad de entender la situación técnica y que me ayuden a resolver un problema. Si yo tengo, pues es que es súper difícil ser líder de este país, no de cualquier país, porque yo no sé todo. Yo no sé lo que pasa, yo no sé de petróleo, yo no sé de la economía, yo no sé de la educación, pero yo pongo líderes en las que confío en ellos. Y yo tengo la posibilidad de buscar la mayor información para entender las situaciones de conflicto que se dan, ¿cierto? Y desde eso confiar. Por lo tanto, yo no soy solamente el que decide, sino que busco esta posibilidad de que cada vez que te digo, las tomas de decisiones sean en las áreas, se solucionen los problemas de manera inmediata, que son aquellas situaciones de tipo ya directivo, económico, no necesariamente técnicos, se tienen que tomar, ¿cierto? Porque un líder no va a tomar una decisión de tipo técnico, sí, puede ser, pero tomando en cuenta los liderados de tipo técnico. Voy a tomar una decisión de tipo económico porque yo soy el que estoy empapado de toda la economía, pero también estoy con el administrador, estoy con la gente de contabilidad, estoy con la gente, los auxiliares inclusive de contabilidad, toda esta gente que se constituye en un ente que apoya la información y la toma de decisiones. Entonces, cada vez antes no era tan así. Yo tomo una decisión económica sin tomar en cuenta lo que dice el contador o lo que dice la parte de gerencia administrativa. Entonces, cada vez el líder debe tomar en cuenta todas las voces de liderazgo y de conocimiento que tiene hacia el líder, ¿sí? Si yo voy a tomar una decisión de algún colaborador en cuanto a si estaría o no, yo no puedo tomar si no tomo en cuenta a talento humano, si yo no tomo en cuenta al jefe inmediato, si yo no tengo una evaluación de esta persona. Entonces, el líder tiene que buscar las voces de toma de decisiones de los demás también, ¿sí? Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo importante saber también como líder? Saber con qué tipo de personas me estoy relacionando, el tipo de cultura, el tipo de lenguaje, la forma como me acerco, que es estrategias de tipo psicológica, de comunicación humana, ¿sí? Entonces yo tengo que plantear desde eso, Ricardo. Entonces, cada vez tenemos que proponer esa posición dentro de todas las empresas y hacer que se cumpla. Lo que te decía, ¿no? De talento humano, si le van a mandar a alguien y no tengo idea de por qué le mandan, no me tomaron en cuenta, sí tomaron, o sea, sí, a ver, yo estoy aquí con la información de esta persona. E inclusive ahorita, doy un ejemplo, no sé, está pasando por una situación emocional de pérdida
muy grave, por eso está con esa actitud. Démosle chance, conversemos con él, busquemos ayuda. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto al manejo de personas. Ese es el liderazgo que buscamos. Entonces ya no es el liderazgo que se toma como esa etiqueta de que había esa clasificación, y de hecho creo que sigue habiendo, pero cada vez hablamos de un liderazgo humano, de un liderazgo que tenga el manejo de sus emociones, de su inteligencia emocional en relación al trato con las personas. Porque finalmente pasamos en la empresa la mayor parte de nuestra vida. Si no tenemos un manejo humano, hay problemas de enfermedad. Usted sabe, ¿no? Me enfermo emocionalmente. Y ya no funciona. La productividad no funciona así. Entonces, en primera instancia está el capital humano, el talento humano. En segunda instancia, obviamente, o domina, yo creería que más la parte técnica. Y el liderazgo como esa herramienta de manejo de las situaciones de conflicto que se dan. Como mediador de conflictos. Y tomar decisiones en base a la información que me dan. No solito. Ahí está la equivocación. Muy bien, mis queridos chicos, creo que a partir un poco de este análisis, siempre tenemos que mirar eso. Fuerzas impulsadoras, fuerzas que restringen el proceso de crecimiento, qué tipo de liderazgo se plantea para desde eso analizar el desarrollo organizacional al que queremos llegar. No podemos hacer un diagnóstico sin tomar en cuenta estas cosas que a veces los colaboradores no ven, pero que sí como capital, como talento humano tenemos que verlas. ¿De acuerdo, queridos chicos? Muy bien, ¿ha sido productivo el que analicemos esto? ¿O no? Sí, ¿no? Yo solita me pregunto, me contesto. Sí, profe. Es muy interesante esta materia. Muy bien, mis queridos chicos, entonces nos vemos mañana. Suban el trabajo, ya está abierto ahí en la plataforma, ¿ya? Un abracito. Todos subimos. Gracias, profe. Todos, queridos chicos, todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta mañana. Mañana.